Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Ruth y los muchachos y pues a muchos de ustedes que conozco ya de años atrás y me da muchísimo gusto ver el avance de la obra y ver cómo hay un espíritu precioso en este lugar, lo fácil que es adorar al Señor aquí. Eso no sucede porque alguien toca bien un instrumento, eso sucede porque el Espíritu de Dios ha permeado el ambiente y porque ha moldeado nuestro carácter y nos ha hecho dóciles a Él y entonces Dios viene y se siente en casa en ese ambiente y por eso hay adoración. ¿Sí? Hay gente que piensa que adoración sucede porque hay buena música. La buena música generalmente pues no define mucho, ¿verdad? Pero la presencia de Dios con espíritus mansos que tienen hambre por su presencia, ahí es donde Dios hace acto de presencia y Dios está en este lugar. Sí, yo quiero felicitarles por lo que han hecho, la manera en que la obra ha progresado, no solo en el lugar y en el número de gente, sino en el espíritu y en el ambiente de la comunidad. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor que hace estas cosas? Lo más extraordinario es que Dios hace esto con gente como nosotros, ¿me entiende? Porque no somos la quinta maravilla, pese a las flores que nos echemos, la realidad es que venimos de historias bastante trágicas, oscuras, fracasadas y muchas otras cosas, y Dios toma lo que no servía y hace algo que vale la pena. Y esa es la historia de todas nuestras vidas, ¿verdad? En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, Dios le dice a Moisés acerca del pueblo, dice, yo los tomé, dice, de Egipto y los traje conmigo. Y les quiero leer el pasaje porque quiero que entendamos y nos ubiquemos qué es nuestra realidad, ¿sí? Voltee con su vecino si quiere, dile, te van a explicar tu vida, presta atención. Dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora déjenme le leo otro pasaje, también de Moisés, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7. Dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor. Estoy leyendo Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, lo que acabamos de leer. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero ahora escuche. Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Por esto el Señor los ha sacado con mano poderosa y los ha rescatado de esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. La realidad es que todos nosotros éramos un caso, todos nosotros, no hay excepciones. Unos lo disfrazábamos mejor que otros, ¿verdad que sí? Pero por dentro todos éramos un caso y por fuera la mayoría también, ¿verdad? A casi todos se nos notaba, pero aún a los que no se nos notaba, la realidad era triste, ¿sí? Como dice el dicho, ¿verdad? Ojos vemos, corazones no conocemos, es la realidad. Y la gente que uno muchas veces más admira, por dentro es la que más garras está hecha. Y Dios tomó a esa gente y los convirtió en sacerdotes, en gente que tenía permiso para acercarse a Dios, porque no cualquiera se puede acercar a Dios, porque no cualquiera puede orar a Dios y ser oído, porque no cualquiera puede elevar manos al Señor y que aquello sea acepto, no cualquiera.
En la cultura en que vivimos, nosotros tenemos una idea de que Dios tiene una obligación de oír a todo el que le habla y de bendecir a todo el que le pide, pero no es cierto. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Solo ciertas gentes con extraordinarios privilegios se les permitía acercarse a la presencia de Dios. A estos se les llamaba sacerdotes. Cualquier otro que se acercara a la presencia de Dios moriría. Y de hecho aún los sacerdotes, si se acercaban de una manera equivocada que Dios no les había ordenado, también morían. Porque Dios no es una especie de Santo Claus celestial, Dios es un fuego consumidor, de gloria y de belleza, pero un fuego consumidor de todos modos. Y no cualquiera se podía acercar. Y Dios tomó un montón de esclavos cuyo trabajo era hacer adobe, que si alguien aquí alguna vez ha hecho adobe sabe lo pesado y muchas veces lo denigrante que era ese trabajo para los esclavos, ¿sí? O sea, de hecho hay un dicho, ¿verdad? Que estoy descansando levantando adobes, ¿verdad? Por lo pesado que era el trabajo. Y toma estos esclavos y los convierte en una nación de sacerdotes, de gente con acceso al Dios del universo. Eso es la cosa más valiosa que existe o que jamás existirá. Todo lo demás es lo de menos. Pero Dios toma gente que no la armó en esta vida, ya sea por dentro o por fuera, y por su misericordia nos convirtió en sacerdotes para Dios. Esa es la historia de todos nosotros. Si usted cree que aquí está gente así triunfadora y positiva, se equivocó de lugar. Ese era 2 cuadras más para allá, ¿verdad? Aquí estamos lo que arrojó el granizo, pero que lo recogió el Señor. Se la voy a repetir porque a lo mejor usted dice, creo que lo oí mal. Aquí estamos lo que arrojó el granizo, pero nos recogió el Señor. Amén. ¿Sí? Me acuerdo que un día un señor dijo, no, yo no quiero ir ahí van puros amargados y fracasados. Le dije, sí, así es, pero ya no estamos ni amargados ni fracasados, pero así llegamos. Así llegamos. Llegan queriendo ahorcar a la esposa, ¿verdad? Y la esposa metiéndole cianuro en el café. ¿Me entiende? Llegamos endeudados hasta la coronilla, ¿me entiende? Hasta las chanclas que traemos las debemos. Sí, pero claro que dando un gatazo de yo sí puedo, pero debiendo hasta el aliento. Y el Señor hace de nosotros algo que ni éramos ni podíamos ser. Esto no es échale ganas. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de una vida diferente, la esperanza de gloria en medio de nosotros, ¿sí? Entonces eso es lo que nos define. Y por esa razón podemos nosotros ser humildes y podemos ser compasivos y podemos nosotros abrirnos y bendecir a cualquier gente, porque de ahí venimos todos, ¿verdad? Sí, a ver, me está mirando así muy seriamente como que bueno, yo no era tan malo, ¿verdad? Sí, sí era. Sí, sí era. A ver, dígale a su vecino, yo no era tan malo. Ahora usted contéstele, dígale, eras peor. Solo que no te habíamos descubierto. Pero usted dele a cualquier gente tiempo y oportunidad y todo ser humano hará cosas terribles y vergonzosas y cosas que no quiere que nadie sepa. Y todo ser humano viene a Cristo con un montón de secretos que no quiere que nadie sepan, porque todos hemos fallado, pero mucho. Y Cristo sabe todo lo que hemos hecho y de todos modos nos recogió. Y dijo, eres la piel de Judas, mi vida, pero te voy a hacer algo que vale la pena. Diga amén. No lo sentí convencidos, ¿eh? Así es, era la piel de Judas, pero el Señor toma carbón y lo convierte en diamantes. Gloria a Dios. Así que hay un futuro para su vida. Pero para poder nosotros caminar hacia el futuro necesitamos ubicarnos acerca de la realidad, de dónde venimos y dónde estamos. Y gente que quiere decir, no, es que ya ve que la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay gente que quiere sentir que es porcelana, ¿me entiende? Y somos barro de mercado. Pero lo que traemos adentro es lo que importa.
Usted me da una figura de porcelana y le pone agua adentro y está bien. Usted me da una cosa, un jarro de barro de esos de 30 centavos o de peso 50 del mercado, pero usted lo llena de diamantes. ¿Y sabe cuál voy a escoger? Claro, el de barro. Bueno, así somos nosotros. Hay gente que parece porcelana allá afuera en el mundo, ¿sí o no? Que dé el gatazo, ¿cierto o no? ¿Sí? Son mentiras. Por dentro no trae nada, ¿sí? Pero estos vasitos de barro traemos tesoros adentro. El tesoro se llama Jesucristo. Hemos encontrado a Cristo, o más bien hemos sido encontrados por Él, ¿sí? Y Él es el que hace que valgamos la pena. Amén. Muy bien, entonces, bien ubicados acerca de dónde vengo, que nunca se me puede olvidar de dónde vengo. Al creyente que se le olvida de dónde viene, se vuelve altivo, se vuelve intolerante, pierde la compasión. El que olvida de dónde viene deja de ser agradecido. Pero gente que nunca se olvida de dónde Dios lo sacó, esa gente es útil a Dios toda la vida. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, siendo yo el primero de los pecadores, dice, porque yo perseguía a la iglesia, porque yo maté a seguidores de Cristo. Ya tenía él 40 años predicando el evangelio, había fundado congregaciones por todo el mundo conocido, pero nunca se le olvidaba de dónde Dios lo sacó. Y eso es importante para nosotros, ¿sí? Porque hay gente que viene a uno, como uno tiene el micrófono en la mano, ¿verdad? La gente piensa que uno es como que uno nació en una cuna de Biblias, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿sí? Y le echan a uno flores y pastor. Y la realidad es esta: la cosa buena que usted vea en cualquiera de nosotros, y estoy hablando de nosotros los que seguimos a Cristo, es lo que Cristo ha hecho en nosotros. No es lo que nosotros hemos logrado. Es la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces podemos nosotros todos aspirar a cosas maravillosas porque es Cristo en nosotros, no nosotros mismos. Amén. Bueno, eso fue así el preámbulo pastoral. Ahora vamos a meternos en el desafío de la fe. Así que abra su Biblia conmigo a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Gustavo, durante estos meses, ¿han visto algo de lo que yo enseñé acerca del principio, en el principio? Sí, de Génesis. Magnífico. Juan 1 es un paralelo de Génesis 1, ¿sí? Es un paralelo inspirado por el Espíritu Santo, y quiero que leamos algo de lo que aquí sucede. Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunas de sus traducciones puede que digan, en el principio era la palabra, y el que es la palabra era con Dios. Misma cosa, pero me gusta más cómo lo traduce con la palabra verbo, porque verbo es la palabra de acción. Verbo es la palabra que provoca cosas. Y antes yo no valoraba esto hasta que un día Dios me hizo, presta atención. Pero Jesús es la expresión de Dios, ¿sí? En el principio era el verbo, o sea, en el principio ya existía este personaje. Él era con Dios y Él era Dios. Y no me pida que se lo explique porque nadie lo entiende, pero ahí está. Él estaba con Dios, pero Él era Dios. Y dice, ¿cómo es eso? No sabemos. 3 personas, un Dios. No 3 dioses, un Dios. Pero no una persona, 3 personas. ¿Cómo puede ser 3 en 1 y 1 en 3? No sé. ¿Sí? Eso se llama un misterio. No es un dogma de fe, pero sí es un misterio. No porque Dios lo ha escondido, sino porque mi mente no alcanza a comprender algo tan maravilloso. Pero toda la Biblia de principio a fin nos dice eso. Así que aquí está este ser llamado el Verbo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, de los 4 evangelios, es diferente a los otros 3, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas presentan un contenido y siguen una secuencia más o menos similares, aunque con diferentes enfoques. Pero Juan presenta la vida de Jesús desde un ángulo completamente diferente.
Es posible que esto haya sido porque Él escribió su evangelio para los no judíos, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, ¿sí? Porque pues nosotros no somos judíos. Y Él quería que nosotros entendiéramos tanto la magnitud de la persona de Jesús como los alcances tan extraordinarios de su redención. Esto es esencial. Estas dos verdades, estas dos áreas, si usted quiere llamarle de conocimiento. ¿Quién es esta persona en quien decimos creer? ¿Y qué fue lo que Él trajo a la raza humana? ¿Qué fue lo que Él logró a través de su extraordinaria visita al planeta Tierra? ¿Sí? Yo quiero dejar, y de hecho si usted está tomando apuntes, escriba esto. ¿Quién es verdaderamente este hombre que se dice Dios? ¿Y qué fue lo que le trajo a la raza humana? Porque que un hombre se diga presidente puede que sea, no sé, un soñador positivo o quizás hasta el presidente. Que un hombre se diga que él es importante, un hombre que se diga que él es artista, o un hombre que se diga que canta como Luis Miguel cuando no afina, ¿verdad? 2 notas seguidas. Todas estas cosas se las aceptamos a la gente. Pero un hombre que dice que es Dios es comparable con un hombre que dice yo soy un huevo estrellado. Está loco de remate. A menos que sea cierto. Y si es cierto, es una verdad temible y maravillosa, si de veras es verdad. Yo quiero que usted comprenda esto, que Jesús haya dicho yo soy Dios es equivalente a que hubiera dicho yo soy una piedra, yo soy un pedazo de ladrillo, a menos que fuera cierto. Porque yo creo que ni siquiera un demonio se atrevería a decir yo soy Dios, por malvado y mentiroso que fuera. Pero Juan nos quiere enfrentar desde el inicio de su evangelio con esta realidad, ¿sí? Con el más imposible de los hechos de la historia del universo, que es el Dios eterno de quien estamos hablando. Fíjese lo que dice el pasaje. Me voy a saltear un poquito al versículo 10 y después vamos a regresar al 9, después vamos a regresar. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, escuche bien, escuche con su espíritu. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, este hombre de Galilea, este carpintero con callos en las manos, que anduvo deambulando por un territorio relativamente pequeño, predicándole a grupos de gente normalmente grandes, no era nada más ni nada menos que el que dijo, sea la luz, en medio de la oscuridad del universo, y fue la luz. Fue el que dijo, sepárense las aguas de la tierra seca, y se separaron y salieron los continentes. El mismo que dijo esas palabras era este hombre. Y eso es una locura que no me cabe en la cabeza, que Dios, al mundo vino y el mundo por él fue hecho. Él lo hizo con sus manos, él lo creó con su voz. Y ahora era uno de nosotros. No vino a visitarnos como una especie de nube así, de buena vibra y de energía, sino se hizo uno de nosotros, con cuerpo. Y no una aparición como tomando forma de nosotros. Nació a través del vientre de una mujer, en un parto natural, con sangre y todo lo demás que sucede en un parto. Y luego tuvo que ser cuidado como un bebé indefenso y aprender todo lo que un bebé aprende y desarrollarse como cualquier ser humano. Y era el Dios que hizo el planeta y que hizo el universo entero. Y estaba en medio de nosotros como uno de nosotros, de nuestra propia carne y sangre. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree esta locura que llamamos el evangelio?
Porque a veces lo hemos oído tanto que dejamos de creerlo. Ya hablamos de Dios. A veces niños me han preguntado, pues ¿cuál es la diferencia entre Dios y Jesús? Y le digo, todo, absolutamente todo. ¿Pero que Jesús no es Dios? Sí, le digo, sí es Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todo. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas para siempre, pero Jesús es cuando Dios se hizo uno de nosotros y va a ser uno de nosotros para toda la eternidad, porque Él tiene cuerpo físico hasta el día de hoy, según mi Biblia. Mucha gente le habla a Dios, pero cristiano, no cristiano y hasta el ateo de vez en cuando. Dios mío, ayúdame, esto, y no entienden qué es lo que pasó, y oímos tanto el evangelio que dejamos de creerlo. Hay otros que reducen al Señor como, ay Jesús, verdad, te amo, como qué hermoso, pero pierden de vista que el mundo fue hecho por Él. O sea, yo quiero que se imagine hasta donde alcance su mente, porque la realidad es que nuestra mente no alcanza más que una pequeña fracción. Que en medio de las absolutas tinieblas, de repente se oyó una voz que dijo, sea la luz. Y el universo entero nació, porque todo el universo está hecho de luz. Si usted se sale y ve, o si usted agarra el telescopio más poderoso, todo lo que va a ver son bolas de luz. Eso es lo que son las estrellas. Y todo eso salió de la boca de Jesús antes de que todos nosotros existiéramos. Y Él vino a ser uno de nosotros. A mí me vuelve loco esto. O sea, yo leo los evangelios y me maravillan y me fascinan los evangelios, pero me tengo que detener y pensar, este es Dios de quien estamos hablando aquí. Este que sudó es Dios. Este que tocó al leproso es Dios, el Dios del universo. Este es el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es el que anduvo caminando aquí. Y vivimos siempre entre esa tensión del Dios, no sé ni cómo decirlo, sin límites, ¿verdad? Y la persona extraordinaria, maravillosa de Jesús. Y esa es nuestra fe. El mundo, si usted sale ahorita a la calle y le pregunta, ¿usted cree en Jesús? Oye, es Semana Santa, ¿qué te pasa? Por supuesto que yo creo en Cristo, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Es verdad? O sea, ¿es cierto que van a decir eso? Sí. ¿Es verdad que creen en Cristo? Claro que no. ¿Cómo lo sé? No ha hecho ningún efecto en sus vidas. Y ahorita estamos construyendo, y hablé con la persona encargada de la construcción acerca de los días de trabajo. No dice, mire, los trabajadores, no es una persona que sigue a Cristo, ¿verdad? Dice, no, los trabajadores la verdad no son muy, ¿qué palabra usó? No son muy devotos, dice, ellos quieren el sábado pues para la jarra, esa es la palabra. O sea, ¿qué es el efecto para la típica persona en nuestro país? ¿Cuál es el efecto de que el Dios del universo se haya hecho un ser humano? De que tiene 3 días de vacaciones. Ese es el efecto. ¿Creen ellos en Cristo? Claro que no creen en Cristo. Son palabras que oyeron alguna vez de niños y se las memorizaron. Son cuentos moralistas, ¿verdad? Que les contaron sus papás o algún ministro religioso para que se portaran mejor. Pero nada tiene que ver con la realidad de sus vidas. Porque fe genuina produce un efecto poderoso en el que la tiene. Y eso que la gente dice que cree es lo que llamamos una fe ineficaz, que no produce nada. Y esa no es la fe de este libro. Eso no es lo que está aquí. Cuando un hombre cree una línea de este texto, le cambia la vida. Y si no le cambia la vida, no lo ha creído. Porque todo lo que proviene de Dios viene a través de la genuina fe. Y yo quiero sembrar en ustedes bases de fe, porque los pienso meter en un apuro impresionante, ¿verdad?
porque así es la vida de fe. Dios nos lanza a lo imposible, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado, pero al que cree todo le es posible, y ahí es donde Dios quiere que nosotros andemos caminando, pero este es el fundamento de nuestra fe. Le leo en 1 de Juan capítulo 5 lo que dice acerca de la fe. Dice lo siguiente, 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí la palabra mundo se refiere al sistema bajo el cual opera este mundo rebelde. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que este mundo anda mal? ¿Quién ya se dio cuenta que el planeta anda mal? ¿Verdad? No tiene uno que leer el periódico ni ver las noticias, ¿verdad? No necesita oír a Lolita Ayala o ¿cómo se llama la judía que da las noticias? La flaca que no ha... Adela, ¿verdad? Que tiene 26 años durante los últimos 52 años, ¿verdad? Comentario social aquí gratuito. Pero el asunto es que usted no tiene que ver nada de eso para darse cuenta que el mundo está mal. ¿Sí? Es impresionante. Se debe a que el mundo está en rebeldía para con Dios. El mundo no quiere obedecer a Dios y por lo tanto el mundo está mal, ¿verdad? ¿Sí? A ver, déjeme le hago una pregunta bien sencillita y la voy a hacer en el idioma popular que todos conocemos, aunque no es exactamente así, pero a ver si me la cacha. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos queremos ir al cielo? Levante la mano si usted se quiere ir al cielo. Levante. Si no, porque sabrá Dios a dónde va a ir a dar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, puede bajar su mano. ¿Sabe por qué el cielo es el cielo? Porque todo mundo obedece a Dios todo el tiempo. Ahora, voy a volver a preguntar, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Yo estoy volteando a ver a los adolescentes, ¿verdad? Porque eso de... El cielo es el cielo porque todo mundo obedece a Dios. Y la tierra es una catástrofe porque nadie le hace caso más que a lo que cada quien le da su regalada gana. Y por eso este planeta está como está. Y hasta que el mundo venga a estar bajo el gobierno de Dios nuevamente, el mundo será un desastre. A esto se refiere este y muchos otros pasajes cuando hablan del mundo, del sistema de seres humanos que vivimos independientes de Dios. Yo hago lo que yo pienso, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo siento, yo hago lo que a mí me viene, lo que a mí me nace, ¿verdad? Lo que a mí se me ocurre y lo que yo opine. Ese es el sistema de este mundo. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estoy leyendo 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 y escuche lo que sigue, el verso 5. 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora aquí me meto en un problema porque repito, si sales a la calle y le preguntes a alguien, oye, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Te van a decir sí. Entonces, ¿por qué estás metido en tanta barbaridad? Porque de lengua me como un taco, como dice en Tercera de Pedro Infante, ¿verdad? ¿Sí me entiende? O sea, saber palabras y poder repetirlas no significa que uno tiene esta fe de la que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que se produce mediante el esfuerzo humano o porque yo tengo un acuerdo en mi mente con cierta cosa que alguien dijo. Fe, según la Escritura en Efesios capítulo 2, es un regalo de Dios. Es algo que Dios imparte. No se puede generar por el esfuerzo. No es apretar puños y cerrar ojos y pedir con mucha emoción. Eso no es fe. Y verdad que la gente dice, no, es que le pedí a Dios con mucha fe, ¿verdad? Y lo que están diciendo es le pedí con mucha injundia. Pero fe viene de arriba. Fe es un don de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, en Efesios 2:10, dice, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. No por obras, dice, para que nadie presuma.
La fe es un regalo de Dios. Quiero que lo diga conmigo. La fe es un regalo de Dios. Estoy hablando de la fe bíblica, estoy hablando de la fe que cambia la vida y cambia inclusive las circunstancias que nos rodean. Estoy hablando de la fe que transforma, no de una fe inefectiva. Nuestro continente por 500 años le ha creído 1001 cosas a Dios, y antes de eso le creíamos un montón de otros dioses, pero no nos ha cambiado. ¿De qué nos sirve si simplemente dentro de nuestra cultura alguna de la gente más religiosa son los narcotraficantes y las prostitutas? ¿Puede esa fe salvarles? No, porque la fe de Dios cambia a la gente. La fe de Dios hace efectos extraordinarios. Fíjese, Marcos escribió en su evangelio, al final de su evangelio dice: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y luego empieza a decir unas cosas tremendas. O sea, gente que cree, estas cosas le suceden. Pero a mí no me sucede. Entonces usted no cree. Pero yo voy ahí con el pastor Gustavo, seré el sereno, pero hay ratones también aquí, ¿verdad? No creo que tengan mucha fe. O sea, la asociación con un lugar o con una figura o con una doctrina no es de lo que estamos hablando. No que esas cosas sean malas, pero fe es un don de Dios. Cuando Dios imparte fe a una persona, le da la capacidad para creer de tal manera que le cambia. Mire, yo crecí en un hogar religioso genuino, de gente buena. Mi papá muy buena gente, mi mamá no tanto, ¿verdad? Pero es que ella era la que nos daba, entonces siempre consideramos que mi papá era mejor que mi mamá, ¿sí? A ver, aquí, ¿cuántas son las mamás que dan, que zumban más que el papá? Levanten la mano, ¿sí? Maridos, arrepiéntanse. El que le toca arrimar es al marido. La mamá solamente cuando el marido no está en casa, ¿verdad? El resto del tiempo, papi, usted es el que arrima. Es que no me van a querer. Ya salió el peine. Bueno, el asunto es de que crecimos en un lugar cumplidor, genuino, devoto, genuinamente devoto, de familias de generaciones devotas. Yo me saqué todos los premios que usted se puede sacar de niño en lo que eran estudios bíblicos, y le puedo hablar tanto de cualquier religión cristiana, porque de todos conozco gente así. Pero la noche que yo creí en Cristo, que fue hace 35 años, cuando yo tenía 21 años de edad, en el 28 de enero de 1980, la noche que yo creí en Cristo, toda mi vida cambió. Y yo había creído en Cristo toda mi vida, pero no me había hecho ningún efecto. ¿Sí? Yo había sido devoto a lo que yo entendía en algún grado, no me había cambiado. Pero la noche que Dios me impartió una semilla de la fe del cielo, de la fe de la Biblia, me cambió mi vida. 28 de enero de 1980, 11:30 de la noche, todavía no me recupero. No puedo volver atrás. Y el mundo es malo y la vida es mala y uno es débil y no puedo volver atrás. ¿Por qué? Porque la persona, cuando recibe fe del cielo, le cambia para siempre. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas no son palabras de ánimo, esa es una realidad. Y qué increíble, ¿verdad? Dice, ¿y cómo le hago? Es precisamente esa la pregunta que le hicieron unos discípulos a Jesús. ¿Qué hacemos? Le dijeron, para hacer las obras de Dios. Y Jesús les dijo, las obras de Dios son que crean en el que Dios ha enviado. O sea que Dios no nos llama a una vida de cumplir reglas morales o reglas religiosas o inclusive reglas celestiales. Dios nos llama a una vida de creerle a Dios y de creer en Cristo y de vivir toda nuestra vida en esa dependencia todo el tiempo. Las obras de Dios son que nosotros creamos en aquel a quien Dios envió. Entonces, imagínense nosotros, ¿sí? Este grupo, ya no estamos hablando de la raza humana, estamos hablando de los 150 que estamos sentados aquí, ¿verdad? Vivimos la vida haciendo sabrá Dios qué y sabrá Dios cómo sin pensarlo. Y luego el domingo
o en este caso el miércoles, venimos a la iglesia. Pero el resto del tiempo a ver cómo me los averiguo y a ver quién sabe qué, y no andamos en la fe del Hijo de Dios, en la vida que vivimos. Dios es para ciertas actividades espirituales. Y el que recibe la fe del Hijo de Dios, de repente esa fe afecta y define todos los aspectos de su vida, sin excepción. Mire, yo me convierto a Cristo, yo era estudiante universitario. Aunque estudiante es una palabra relativa, ¿verdad? Era un vago. Pero estaba en la universidad, sí. Iba a clases a veces. Y no se ría porque algunos de ustedes hacían exactamente lo mismo, ¿verdad? El asunto es que me convierto al Señor un lunes en la noche, ¿sí? Y al día siguiente cambia la manera en que yo trabajo. Trabajaba en una pizzería y empecé a pedirle al Señor que me guiara para entregarla más rápido y que me cambiara el semáforo de rojo a verde rápido para llegar, ¿verdad? Porque tenía solo cierto tiempo para entregarlas, o si no tenía que pagarla yo de mi bolsillo. Y empecé a sentarme en clase. Me acuerdo, yo siempre fui de que me gustaba decir puntadas para distraer a los alumnos y interrumpir al profesor, y empecé a contarle mis puntadas a Cristo acá en mi corazón, en mi mente, y él siempre se reía de mis puntadas, pero no interrumpía la clase. ¿Sí? Y cada vez que iba a tomar un examen o cada vez que iba a hacer alguna cosa, siempre, Señor, ¿cómo le hacemos? Y Señor por aquí, y Señor por allá. Y cada minuto de mi día empezó a depender de mi conexión con Cristo. Todo el día, en todas las cosas, siempre. Claro que cambié. Era imposible no cambiar. Me cambió radical y absolutamente. ¿Por qué? Porque la fe del Hijo de Dios me fue dada. El apóstol Judas, no Judas Iscariote, el otro Judas, escribió en su epístola acerca de la santísima fe una vez dada a los santos. Cuando se nos impartió ese chispazo, esa semilla de mostaza que crece y crece y crece hasta que lo llena todo. ¿En dónde empieza eso? El día que te das cuenta con quién estás tratando. El día que te das cuenta quién es el que hizo eso y qué fue lo que hizo, y lo crees, y toda tu vida cambia para siempre a partir de ahí. Y luego empieza la aventura, porque eso es solo el comienzo. Por eso le digo, estas dos cosas quería Juan hacer, que entendiéramos de quién estábamos hablando, la magnitud de esta persona, y dos, que entendiéramos qué es lo que él había hecho, los alcances de su obra redentora. Estas dos cosas, y en el momento que alguien lo cree, todo cambia para siempre. Yo tuve una vecina, ya no vivo ahí, pero sigue siendo miembro de nuestra iglesia. Ustedes la conocen, a Hattie, ¿sí? Hattie era protestante, con boca de marinero como ella sola, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Y un genio, qué cosa, ¿verdad? Yo nunca había visto a alguien que podía explotar más rápidamente, hasta que Cristo la tocó. Y fue una cosa que usted dice, ¿a qué hora? El día que Cristo la tocó, todo le cambió. Se sabía la Biblia de cubierta a cubierta, porque pues en su iglesia estudiaban la Biblia. Pero cuando la fe de Cristo entró en su corazón, y se fue cuando descubrí que Dios me amaba. ¿Y cómo lo descubrí? Por lo que Jesús había hecho. Y toda su vida cambió. Nuestra iglesia empezó en su casa, hace muchísimos años. ¿Sí? Qué increíble, ¿no? Ahora, esta vida de fe, diga conmigo, vida de fe. Porque no estamos hablando aquí de la fe de la abuelita, ¿verdad? De doña Chencha, que ay, Diosito santo, por favor, sácame de esta, ¿verdad? O de la fe del borrachito, ¿sí sabe cuál es esa, verdad? Que está enfermo hasta la muerte porque se emborrachó con sotol, ¿verdad? Y ya no sabe por dónde se va a salir, y le jura a Diosito santo, te juro que no solamente voy a dejar de tomar, sino que todo el dinero que gastaba te lo voy a dar a ti. ¿Ha oído de esa fe? ¿Sí? El que está ahí vomitando, ¿verdad? Aventando las entrañas y jurándole a Dios todo lo que va a hacer si Dios lo libra de esa, ¿verdad? O aquí es donde se van de vacaciones a tirar el dinero que no tienen.
a San Carlos, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito y se le derrite la tarjeta de crédito, ¿verdad? Tanto que la usa y regresa y le llegan los estados de cuenta, Diosito Santo, si me sacas esta, te prometo que no nomás te doy el 10, te doy el 20, ¿verdad? Esa es la fe del borrachito. Esa no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque nomás sale del apuro y entonces dice, ay, ¿para qué quieres tanto dinero, verdad, Señor? Y cosas por el estilo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la fe bíblica, y la fe bíblica viene por lo que uno oye. Romanos 10:17 dice, la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración de Cristo. Cuando uno oye a Dios, ahora no estoy hablando de que lo oigas audiblemente, aunque puede suceder, pero no es lo más común. Estoy hablando cuando Dios te da la capacidad de captar lo que Dios está comunicando, principalmente a través de este libro. Principalmente. Sí. Y de repente lo ves, nunca lo habías visto y de repente lo ves, Dios mío de mi vida. Como le digo lo que me pasó a mí, yo toda la vida había sabido que Cristo había muerto por mí. Toda la vida me lo enseñaron, toda la vida yo sabía que Él lo habían crucificado y que todo lo que le habían hecho, y yo sabía que lo había hecho para salvar a la raza humana. Toda la vida lo supe desde mi niñez, pero ese día lo vi, lo oí, lo capté. Fe viene por lo que uno oye. Lo que uno oye por lo que Cristo le habla a una persona. Así que el objetivo principal, el primer paso de todo ser humano que quiere caminar con Dios es aprender a oír. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios en este pasaje? ¿Qué está diciéndole Dios a la raza humana en estas páginas? Y a la medida que lo oyes, fe genuina brota. Fe genuina empieza a operar. ¿Y sabes lo que eso produce? O sea, ahí vengo lo bueno, lo bueno todavía no llega. En este mensaje yo siempre dejo lo bueno al final, ¿sí? Y lo impresionante, miren, si yo les digo ahorita lo que le dijo el ángel a la Virgen María, todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, porque la Virgen María le preguntó, ¿cómo va a ser esto de que voy a tener un hijo si yo no estoy casada, verdad? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el hijo que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Y todos decimos, así es, para Dios nada es imposible, ¿cierto o no? A ver, dígalo conmigo, para Dios nada es imposible. Pero luego voltea Jesús con nosotros y le dice a sus discípulos, si ustedes creyesen, si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les será imposible. Y toma un atributo que solamente le corresponde a Dios y nos hace partícipes de Él a través de genuina fe. A través de genuina fe. Viene un día un hombre con Jesús, ¿verdad? Jesús había estado en el monte de la transfiguración con dos de sus discípulos, con tres de sus discípulos, ¿con dos o tres? Con tres, ¿verdad? Con tres de sus discípulos, y baja y hay un grupo, hay una multitud de gente y hay algo de argüende, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y está un hombre desesperado con un hijo epiléptico y dice, es que le traje a mi hijo a tus discípulos para que le echaran fuera el demonio y no pudieron, y mira, y el niño se retorcía y se tira al suelo y se golpeaba muy feo, ¿verdad? Y el padre voltea con Jesús y le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Ahora, si yo hubiera estado en un lugar de Jesús, yo hubiera dicho, ¿cómo que sí puedo? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo que sí puedo? Mínimo hubiera dicho, yo soy un profeta. ¿O cómo que sí puedo? Yo estoy aquí bajo la unción del Espíritu Santo. No dijo nada de eso. Dijo, ¿cómo que sí puedo? Al que cree, ¿qué? Para Dios nada es imposible, eso está claro. Pero al que cree todo le es posible. Esa es la locura del Evangelio, que Dios nos introduce a su propia dimensión de vida sin límites. Imagínense cuando uno lee cosas como cuando Jesús dijo, el que cree en mí. No dijo el que es totalmente devoto 24 horas al día lee la Biblia, ¿verdad? No dijo el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mayores obras hará,
porque yo voy al Padre. Uno lee esos versículos, dice qué hermoso, y voltea la página porque no lo cree. ¿Sí? Le traen a usted a alguien con la uña enterrada. Ay, Señor, y si oro y no pasa nada, ¿verdad? ¿Me entiende? Y voltea el apóstol Pablo, le escribe a los corintios que estaban todos peleados entre sí, les dice que no entienden ustedes que todo es de ustedes, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, todo es suyo. Dice, por la fe, dice, Abraham se aferró a la promesa de que sería heredero del mundo. Dice, la promesa no era solo para Abraham, era para Abraham y su descendencia, que somos los que creemos en Cristo, que sería heredero del mundo. Y tú lees cosas así y dices, no, qué exagerado. Uno pues aquí con que a ver si me compongo un poco, a ver si se me quita el mal carácter, a ver si se me sale este demonio que se me mete de vez en cuando y me entiende, y ay, a ver si logro aguantar a mi vieja un poco más, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y él está diciendo, al que cree todo le es posible. Te estoy dando acceso a la clase de vida que yo vivo, a la clase de ilimitada existencia que yo vivo. Yo puedo hacer todas las cosas, nada es imposible para Dios, y al que cree, todo le es posible. Yo oigo estas cosas y digo, ¿dónde anda por ahí un ciego, verdad? Para orar por él, porque es verdad. O sea, esto es verdad. Estas no son palabras vacías. Y no estoy diciendo que ahorita usted va a ir a sanar a un ciego, ¿verdad? La fe necesita desarrollarse, pero la fe que Dios da nos introduce a esa dimensión de vida. Y es la única forma que podemos caminar con Dios. Escúchame, quiero que me mire tantito. Todos sus, como en las escuelas, ¿verdad? Quiero que me oiga con sus ojos, ¿sí? Yo tengo 500 alumnos, entonces estoy acostumbrado a esto. La fe de Cristo, la fe en la cual Cristo caminó, por la cual Él siempre agradó al Padre, es la única forma en que nosotros podemos caminar con Dios. Es la única manera, es lo único que agrada a Dios. Sin esta clase de fe es imposible agradar a Dios. Y es más, todo lo que no provenga de esta clase de fe es pecado. Así de sencillo. El autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe saber que Dios es una realidad, número uno, y que es recompensador de los que le buscan. O sea, que recompensa a la gente que le busca. Y el resultado, ¿verdad?, es una vida donde el pecado se empieza a caer. Se le empieza a caer a uno, pero con una facilidad impresionante. Y el mundo no lo puede dominar a uno. Mire, el mundo, vamos a hablar un poquito del mundo de ahorita. Todo el mundo está en crisis psicológica. Todo el mundo vive aterrorizado del futuro. Todo el mundo, ya nadie ahorra, todo el mundo se gasta la lana, todo el mundo vive entretenido 6 horas al día viendo la televisión o alguna otra pantalla, ¿verdad? Porque la realidad es que la gente no tiene algo más grande a lo cual tirarle, ¿sí? La gente más deprimida es la gente que debería estar más contenta, los que tienen lana. Usted quiere ver un lugar deprimido, váyase a Europa, puro güero, bonito, rico, y todos están deprimidos. En cambio, usted llega aquí, todos prietitos, gorditos y endeudados, pero qué felices estamos, ¿verdad? O sea, de veras, o sea, usted se va a Europa y ni quieren tener bebés. O sea, una cultura que no quiere tener bebés, una cultura que no tiene futuro, no quiere futuro. ¿Me explico? Cuando yo estudié en Alemania en 1979, hace como 300 años, ¿verdad? Yo estudié en Alemania. Y en aquel entonces Alemania Occidental tenía 72 millones y Alemania Oriental tenía 30 y tantos millones. Ahorita entre las dos juntas no tienen más que 70 y algo millones. Porque nadie quiere tener hijos. Usted va por las calles de Alemania, usted va a las… yo me acuerdo que hicimos un viaje, íbamos atravesando una parte del norte de Alemania y en cada lugar donde paramos, pues
uno para en el Oxxo para comprar galletitas y mugres, ¿verdad? Nomás que allá no hay tamarindo. Y eran puras canas. No había jóvenes, no había niños. No quieren la vida. No tienen futuro, no quieren futuro. Están todos deprimidos. Ese es el mundo. Yo tengo 57 años, pero mi mente está engañada. Siempre y cuando no me pongo un espejo enfrente, yo me siento de 22. Siempre me siento de 22. Y luego voy y hago cada cosa, me entiende, que no debe hacer, porque mi cuerpo no tiene 22, mi cuerpo tiene 57. Yo me siento de 22 años y yo tengo el ánimo y hasta las imprudencias de un hombre de 22 años. ¿Me explico? ¿Y usted cree que eso es algo? Yo acabo de platicar antier con el hermano Wayne Myers, que tiene 92 años, y me dice: hijo, estoy organizando mi siguiente congreso, y la vez pasada hizo esto, pero este es mi congreso, y lo vamos a hacer así, 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 y quiero que vengas tú, y quiero que traigas a esto, y sí, bla, 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 bla. Y sí, hermano Myers, 92 años, y nos trae a todos aquí. ¿Me entiende? Y así como eso, si el hermano Víctor, atrévete a decirle viejito al hermano Víctor con 81 años, te va a meter una recia. Y no estoy hablando en el espíritu. Líbreme Dios de decirle alguna idea, alguna palabra que tenga que ver con la tercera edad o la vejez o algo por el estilo. Su libro favorito, El año que entra más joven. Así se llama el libro. Pero es que es la vida de Dios adentro de uno. Es que traigo a Cristo metido adentro, ¿me entiende? Me lo metieron en enero del 80 y no me lo he podido sacar. Y eso define mi vida. ¿En qué? En todo, chiquito y grande. Esta vida caminada en la fe del Hijo de Dios es lo único que puede agradar a Dios. Mire, usted puede ser la persona más decente con toda la moralidad, y moralidad es buena y es importante y tiene su lugar en la vida, pero no es lo que agrada a Dios. Porque uno puede ser moral por un rato sin de veras caminar con Cristo, pero uno no puede caminar con Cristo sin ser impresionantemente moral. ¿Sí me entiende la diferencia, verdad? Entonces, usted puede ser una persona conocedora de la Biblia, pero no caminar en una vida que agrada a Cristo. Porque lo único que agrada a Cristo, lo único que agrada a Dios es dos letritas: fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que le entramos a la vida para cada cosa, para cada detalle, para lo chico, para lo grande, para lo natural, para lo espiritual. Y le entramos sobre la base de algo que hemos oído de Dios. Escuche bien, porque quiero cerrar esto y le quiero meter en líos, porque vine a Ciudad Obregón para meterle en un apuro maravilloso. ¿Quiere entrarle? Sí. Magnífico. 14 personas le quieren entrar. Los demás están como que, a ver, primero explíqueme, ¿verdad? Fe, repito, viene porque usted oyó a Dios. Así que si usted va, vamos a decir que quieres estudiar, tú necesitas saber algo de lo que Dios dice que se aplica a eso. Si no, tu estudio no va a servir. Puede que te saques un título, puede que inclusive seas buen X, no sé, ingeniero, lo que quieras ser, ¿verdad? Pero a Dios no le va a servir. Porque lo que no proviene de fe es pecado, no puede agradar a Dios. Entonces tú vas a meterte desde una carrera hasta que vas a ir tú a arreglar el carro, ¿verdad? Con un mecánico, y tú necesitas saber, bueno, algo que Dios dice al respecto. Fíjese, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, dice: aún lo que vivo en la carne, o sea, es decir, en mi humanidad natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo voy a arreglar el carro y yo voy: Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Y yo confío en ti. Yo voy a ir de viaje como lo hice esta mañana, ¿verdad? Y Señor, yo voy en tus manos, me encomiendo a ti, Señor. Agarramos carretera más, ¿verdad? Con su pastor: Señor, en el nombre de Jesús. No se crea, iba manejando Adolfo. Pero no haces nada sin haber conectado aquello con lo que Dios dice. Esto es importante,
porque nada más decir Dios te ayude y Dios por delante y verdad Dios y cosas por el estilo, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que tú sabes algo que aquí Dios ha dicho que de alguna manera es pertinente a lo que tú estás a punto de hacer o lo que sea. Y sobre de eso caminamos. ¿En qué? En todo. En todo, en todo. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos menores de 15 años? Levanten la mano. Órale, un montón. Tú ya debes de estar orando por el futuro esposo o esposa de tus hijos. Tú ya debes de estar agarrando 2, 3 versículos de aquí diciendo: Señor, yo no quiero ni un hijo del diablo para mi hija, yo no quiero un rebelde, yo quiero esto que tú dices aquí, Señor. La Biblia dice que el que haya mujer haya el bien, pero yo quiero que mi hijo haya una de veras, no una tonta, ¿verdad? No una resbalosa, en el nombre de Jesús. Esas son oraciones a la mexicana. ¿O que tú vas a dejar el futuro de tu hijo al azar a ver qué pasa? ¿Entiende? Siempre platico la historia de mi hijo mayor, que está casado y tiene 3 hijos, ¿verdad? Pero cuando tenía como 15, 16 años se enamoró de una muchachita que era linda muchachita, pero nada que ver con Cristo. Y guapa la mocosa, ¿verdad? O sea, yo no entiendo cómo mi hijo tan feo siempre ha tenido novias bonitas, ¿verdad? Pero el asunto es que él estaba locamente enamorado y no hallábamos qué hacer y no hallábamos qué hacer. Castigos, amenazas, sobornos, nada funcionaba. Y un día mi esposa lo agarra y lo agarra en el nombre de Jesús y le dice: sobre mi cuerpo muerto tú vas a desperdiciar lo que Dios puso en tu vida. ¿Sabe qué dice mi hijo cuando él cuenta la historia? Dios me habló. Canijo mocoso, por eso no tengo pelo. El asunto es que mi esposa no trató esto como un asunto personal, sino como algo del reino de Dios, como algo de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo desde joven, desde muy jovencito, había manifestado dones del Espíritu Santo muy fuertes en su vida. Y eso era lo que le importaba a mi señora. No que si le gustaba o no le gustaba la familia de la muchacha y cosas por el estilo, sino que Dios puso algo en ti. La Biblia dice lo contrario a lo que tú estás haciendo y esto no va a suceder, mi hijo. Y se acabó, y se acabó. Y ahora está casado con una mujer de Dios impresionante, porque Anabel, mi nuera, aparte de que ama más a mi esposa que a su marido, ¿verdad? Porque así es una sierva de Dios impresionante. Es una muchacha de España, preciosa, trabajadora como ella sola y buena para dar a luz nietos, ya lleva 3. La vida que vivimos es una vida de fe. Ahora quiero hablarles para cerrar todo esto como congregación, ¿sí? Porque sin fe ni el individuo ni la iglesia puede agradar a Dios. Y esta congregación está a un paso de entrar en una dimensión diferente de su existencia como congregación, ¿sí? O sea, este edificio ya es demasiado pequeño para ustedes. Ya se dieron cuenta, ¿verdad que sí? Pero lo que sigue va a requerir no dinero, familia, va a requerir fe. Porque si juntamos el dinero de todo el mundo aquí no va a ser suficiente. Yo levanté promesas de fe y no es lo que voy a hacer ahorita, aunque me veo tentado. Pero yo levanté promesas de fe con el grupito que pastorea mi hijo Enrique en la ciudad de Chihuahua. 70, 80 personas en aquel entonces para levantar un edificio. Y les dije: yo no vengo por su dinero, no tienen suficiente. Yo vengo por su fe. Yo no estoy codiciando que ustedes me den algo, yo estoy codiciando que ustedes echen mano de la fe de Dios y sobre de eso caminen. Y ahorita están levantando un edificio precioso, padricísimo, ¿verdad? Donde ellos van a alcanzar a la población universitaria de la ciudad de Chihuahua. Y ya lo están haciendo antes del edificio y Dios les está dando unas victorias impresionantes. Pero el punto es este: para nosotros dar el siguiente paso necesitamos nuevas dimensiones de fe en todos los sentidos de la vida, ¿sí? ¿En qué cosas? En lo espiritual,
en nuestra capacidad de orar con fe. ¿Por qué? Porque si ustedes dan un paso hacia adelante va a haber más oposición espiritual, porque el mundo es malo. En cuanto a lo que son señales, en cuanto a lo que es atender y ministrar a la gente con necesidad, porque la gente que llega a nosotros llega como nosotros llegamos. ¿Cómo llegamos nosotros? Hechos garras, hechos pedazos. Y así va a llegar la gente. ¿Y quién los va a atender? Y para eso se necesitan mayores dimensiones de fe. Se necesitan mayores dimensiones de fe económicas. ¿Por qué? Porque se necesitan hacer instalaciones adecuadas para una congregación más grande. Se necesitan dimensiones de fe más grandes. ¿Por qué? Porque se van a tener que dar de comer a pobres y se va a tener que atender a gente necesitada y mil y una cosas cuando una obra crece. Así que como congregación están ante un padrísimo desafío que les puede introducir a una dimensión de fe mucho mayor a la que hasta ahorita tienen. Me acuerdo mucho, nosotros teníamos ya un auditorio mediano, que habían como unas, no sé, 500 gentes, y no sé si ustedes conocieron ese auditorio antes de que hiciéramos lo que tenemos ahora. Y Dios nos concede comprar el terreno de enseguida que estaba atrás, y entonces decidimos tumbar la pared y extenderlo y darle un cuarto de vuelta, ¿verdad? Que cambiar la orientación del edificio y bla, bla, bla. Y estamos en plena construcción y Dios nos dio favor con una compañía de Monterrey y el hombre no me pidió ni un 5 por adelantado, no firmamos contrato, él se trajo sus trabajadores, trailers llenos de acero, todo lo habido por haber y empieza a levante y levante y levante aquel edificio gigantesco, ¿verdad? Y cada vez que teníamos dinero le dábamos que los 10, que los 50, que los X. Y me acuerdo que un día andamos ahí, porque era un espectáculo ver a aquellos hombres. Me acuerdo que en las cabrillas esas inmensas del techo andaban aquellos y parecía circo, ¿me entiendes? O sea, parecían malabaristas allá arriba y todos íbamos nada más para verlos trabajar, ¿verdad? No les gustaba usar cinturón de seguridad y total era todo un show. Y un día era, si mal no recuerdo, era sábado. Y Tita, mi esposa, ¿verdad? Que suele hacer cosas así, se le ocurre preguntarle al hombre, oiga, ¿y más o menos para cuándo terminan? Pensando, no sé, un mes, ¿verdad? Dijo, para el miércoles. ¿Qué? Debíamos 250,000 pesos de aquel entonces, ¿verdad? De hace que 12 años más o menos. Y me acuerdo que nos dio pánico, ¿de dónde vamos a sacar 250,000 pesos? Y para el miércoles, y estamos todos histéricos. Y yo me tenía que ir el lunes a Guadalajara para un congreso. Y Tita, mi esposa, no estaba muy contenta que yo le iba a dejar con todo el paquete, ¿verdad? Yo dije, como quiera que sea, no regreso de Guadalajara y ahí muere. Pero Dios hace cosas impresionantes. Dígale a su vecino, es que Dios hace cosas increíbles. Estoy yo predicando, parado en la plataforma hablando, y se levanta una viuda, ya grande de edad, ¿sí? Tenía 1 año y medio de viuda, algo así, y viene conmigo, viene caminando y yo, Genoveva se llama, ¿verdad? Todavía está ahí con nosotros. Y yo así como, pero no me hizo caso. Ella llegó, pastor, ¿me permite el micrófono? Pero estaba delante de todo el mundo y pastor, ¿me permite el micrófono? Y bueno, ¿verdad? Le entregué el micrófono y se sube a la plataforma y dice, mire, ustedes saben cómo a los patrones les cae muy gordo que uno les pida prestado dinero, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, todo el mundo le vamos a ir a pedir 1,000 pesos al patrón, cada uno de nosotros, aunque se enoje y sí se va a molestar y los va a regañar, pero de todos modos le pide. Y apúrele porque lo necesitamos para el miércoles, ¿verdad? Quiero que sepa que el miércoles había 200 personas paradas afuera en fila de la oficina para traer sus 1,000 pesos. Y el miércoles se pagaron los 250,000 pesos del edificio. ¿Cómo se hacen esas cosas? Es que estamos hablando de una dimensión sin límites. Imagínense, yo vengo de una ciudad chiquita, Parral, Chihuahua, tenemos 120,000 habitantes, ahorita 125,000 porque hay visita, ¿verdad? O sea, es Semana Santa y se viene toda la parentela que huyó de Parral, ¿verdad? Hace años. Y un día Dios nos dice, renten el Palacio de los Deportes. Dije, el gimnasio auditorio. No, el Palacio de los Deportes.
Nada más hay un Palacio de los Deportes en México, sí sabe, ¿verdad? ¿Sí? Hicimos un evento que costó 4 millones de pesos, 4,5 millones de pesos. Dice, ¿cómo le hicieron? No me diga que con parral, ¿me entiende? Eso es el presupuesto anual de toda la ciudad. Es una vida extraordinaria, pero requiere riesgos. No se puede ejercer fe sin arriesgar el pellejo. Ahora, en realidad no es un riesgo porque Dios lo garantiza, pero a los ojos humanos parece que uno se está arriesgando. Uno va a orar por un enfermo y uno está arriesgando la reputación, quedar en ridículo y cosas por el estilo, pero de todos modos lo hace. Uno va a dar una palabra de profecía, de veras está arriesgándose a quedar en ridículo, pero así es como opera la fe. Siempre que haya fe tiene que haber un riesgo, y siempre que nosotros nos arriesgamos por causa del Señor, el Señor honra esa fe. Así que es tiempo que esta congregación se lance, y se lance al vacío confiando en las promesas que Dios ha hablado. ¿A qué? A hacer lo que se tenga que hacer, porque Ciudad Obregón necesita el mensaje del Dios vivo que vino a la tierra para ser uno de nosotros, y por medio de lo que Él vino a hacer nos salvó a todos, a todo aquel que crea. ¿Sí? Hay que construir un edificio, sí Señor. Hay que juntar un montón de dinero y esfuerzo, sí Señor. Hay que hacer esto y lo otro, sí Señor. Y lo vamos a hacer, sí Señor. Pero aquí estamos puras señoras y viudas. Dios construye el reino con las blancas de las viudas, con el esfuerzo de los que no tienen. Y Dios hace cosas extraordinarias. Le quiero animar como congregación. Yo estuve hoy en la tarde en el terreno que ustedes han alquilado para construir. Sé que ha habido algunos estorbos, porque ni modo que la vida fuera sin oposición. Pues qué chiste, ¿verdad? Qué aburrido. O sea, claro que tiene que haber un poquito de lucha, ¿verdad? No me caen retegordos los cristianos que nomás hay tantita oposición. Pues ¿qué pasa, Señor? Pues estás... Nunca lo he... Pues ¿por qué me pasan estas? Pues porque estás en la guerra, por eso. Pues porque tienes enemigos, por eso. ¿Qué crees que te mandé a un día de campo? Te mandé a la batalla. Imagínense que manden un soldado al frente y diga, ¿por qué me están atacando? Entonces sé que ha habido oposición. ¿Nos vamos a hacer para atrás porque hubo oposición? ¿O vamos a meternos al triple en la oración? ¿O vamos a empezar a ejercer fe violenta? ¿Sí? Entonces hay que terminar de destrabar esa cosa. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero sí sé quién. ¿Y quién es? Nosotros conectados con el Señor. ¿Sí? Y sé que hay que construir un edificio y yo no sé cómo, pero sí sé quién. Y he visto a Dios multiplicar desde alimentos hasta blogs. Y no sé cómo Dios le hace y no pregunto. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste. Nosotros, como le dije, estamos construyendo un edificio. Claro que nosotros pensamos que iba a costar X cantidad de dinero y resulta que va a costar 3 veces más, porque así son las cosas en la vida. Es como cuando uno tiene un bebé, ¿verdad? Dice, qué bonito, hasta que llegan las cuentas. Entonces la cosa se complica más. Y me pregunta a Tita, mi esposa, cuando la cosa se puso así color de hormiga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así como a veces se ponen las señoras, ¿verdad? Un poquito, usted sabe, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Le dije, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a construir este edificio. Le dije, si tengo que vender mis carros, vamos a construir este edificio. Si tengo que haber lo que se tenga que hacer, pero vamos a hacer esto, porque esto no se puede quedar atrás. Dios nos habló, Dios, la necesidad es impresionante, no lo podemos dejar a medias, esto se va a hacer, punto. Lo voy a intentar. Esto se va a hacer, punto. Órale, muy bien. Y así lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y el Señor va a sorprenderlos con su gracia, con su provisión. Ahora, en algún momento dado, se necesitan levantar promesas de fe. Yo no estoy seguro que ahorita sea el momento para hacerlo, pero se tiene que hacer. Y eso es donde todo el mundo nos vamos a comprometer por la fe, a decir, yo no sé cómo, pero yo voy a cooperar con esto y vamos a sacar esta cosa adelante. A final de cuentas no es una cosa que se está haciendo por gusto, se está haciendo porque
La necesidad está ahí y Dios ha hablado y ha dicho, hagan algo al respecto. Entonces, familia, es tiempo de lanzarnos a la aventura, ¿sí? Es tiempo de lanzarnos al vacío. Es tiempo de decir, y si perezco, gloria a Dios, que perezca, al cabo me voy al cielo, no pasa nada. Es tiempo de arriesgarnos a ver la mano de Dios. Si nos arriesgamos, veremos cosas impresionantes. Amén. Magnífico, magnífico. Muy bien. De veras es una bendición estar aquí entre ustedes. Y quiero tomar unos minutos para orar con ustedes, ¿sí? Y quiero pedirles que ustedes tomen tiempo para orar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en un espíritu de genuina fe para apoyar la obra que estamos levantando? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ustedes ya luego aquí con su pastor arreglarán la manera en que eso se va a juntar, pero estoy hablando de cosas que no son humanamente posibles. Si lo que estás ofreciendo, tú dices, yo voy a hacer esto, yo voy a dar esto, eso es bueno, pero eso no es fe. Fe es cuando tú dices, yo no sé de dónde Dios va a hacer esto, pero yo voy a hacer algo que no me es posible. Les cuento dos historias chiquitas y luego oramos. Ok. Cuando primero nosotros hicimos esto por primera vez, yo tenía cabello y cintura, ¿verdad? En aquel entonces, pero pues así son las cosas. El asunto es que estábamos muy jóvenes y me acuerdo que llega el hermano Myers y nos enseña acerca de la fe creativa y de cómo nosotros íbamos a hacer una promesa basándonos y diciéndonos, ok, esto es lo que yo puedo ahorrar, juntar, ¿verdad? Etcétera, y yo puedo juntar 100 pesos, ¿verdad? Y luego yo creo por la fe que Dios me puede suplir 50 o 100 o 200 más de fuentes inesperadas. Entonces el total son 100 más estos 200 son 300 pesos. Bueno, yo recuerdo que en aquel entonces nosotros prometimos $1,000,000 de los cuando eran muchos ceros, ¿verdad? Y ya volvieron a ser muchos ceros, pero me acuerdo que dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde le vamos a hacer? Y dijimos, bueno, ahí tengo la camioneta, pues vendemos la camioneta, ¿verdad? La camioneta sale. Y sí, pero con eso no alcanzamos. Y me acuerdo que llego yo a mi casa y un amigo nuestro, no miembro de nuestra congregación, gerente de una compañía minera, me llama a los 2 días y me dice, Enrique, necesito un trabajo de grabación donde me traduzcan unos videos de capacitación. Es toda una serie de quién sabe qué tantísimos videos y tú hablas inglés y español, me los puedes traducir tú y la compañía te paga. Y yo dije, gracias Señor, fuentes inesperadas. Y empecé a duplicar todo aquello y me pagaron y ahí se va para la promesa de fe y así por el estilo. En una de esas promesas de fe, me acuerdo, yo tenía 34 años, 33, 34 años, y me invitan a compartir a un retiro de hombres de negocios chilangos ricos, ¿sí? Todos mayores que yo, 300 de ellos, en un hotel de lujo en Cuernavaca. Y ahí voy yo aterrorizado, ¿qué le voy a decir yo a estos señores, verdad? Y sin entrar en detalle, Dios bajó en medio de esos hombres a tal grado que todavía el día de hoy de repente me topo con gente que me dice mi vida cambió en ese retiro. Y al final se levanta uno de los que organizaban y dice, nos gustaría levantar una ofrenda para, pues ni me decían pastor, ¿verdad? Para el joven Enrique. Y me regalaron $8,500. En mi vida yo había visto tanto dinero. Me lo traje, me fui con el tesorero de la iglesia y le dije, para la promesa de fe. Fuentes totalmente inesperadas. ¿Sí? Que me debían estos 500 pesos y no, yo ya lo he dado por perdido y un día se me topa alguien en la puerta y dice, oye, es que tengo un pendiente contigo y toma tus 500 pesos. Y gloria a tu nombre, Señor, para la promesa de fe. En una de esas ocasiones precisamente vino el hermano Myers y ya Marcos, mi hijo, tenía como unos 8 años de edad y empieza a levantar promesas y nosotros hicimos una promesa de locura, no me acuerdo cuánto fue. Lo que sí me acuerdo es que mi hijo salió corriendo de un extremo del auditorio gritando, ¿qué estás loco, papá?
Yo recuerdo que no solamente nosotros pagamos la promesa de fe, compramos nuestra primera recámara porque nunca habíamos tenido recámara propia. Siempre era la que me prestó fulanito y la que me prestó menganito. ¿Sí? Así se han construido. Yo creo que fácilmente el 90% de las congregaciones que hay en la República Mexicana, no con dinero, con fe viva, con fe que hace lo imposible. Y yo quiero desafiarlos a todos ustedes como congregación a decir, ¿sabes qué, Señor? No estamos confiando ni en la economía del país, ni en la economía mía, estoy confiando en el Dios que provee todo lo que nos falta. Y a nosotros nos falta un edificio, Señor. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a encomendar esto al Señor y después vamos a orar por un par de otras cosas. Cierre sus ojos conmigo. Señor, Tú nos has llamado, Señor, a ser ricos en fe. Quizá no tengamos mucho dinero, pero hemos creído en Ti, Señor, para todas las cosas, para lo imposible, Señor. Era imposible perdonarnos y mira, ya somos perdonados por Tu sacrificio. Y era imposible que nosotros fuéramos renovados y transformados y mira, Señor, somos nuevas criaturas. Y era imposible, Señor, que nuestra vida valiera la pena, Señor. Y mira lo que has hecho, Señor. Hemos creído en Ti de todo nuestro corazón, Jesús. Y ahora como congregación estamos ante un momento de oportunidad, Señor, para extender Tu obra, para avanzar la obra, para establecer la obra, Señor, de esta congregación en una manera tremenda, Señor, muchísimo más amplia de lo que es ahora. Y creo que este es el momento. Y no tenemos un montón de dinero, pero tenemos fe en Ti, Señor. Dígaselo conmigo, yo creo en Ti, Jesús. Yo tengo fe. Tú la pusiste en nuestro corazón, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, y me uno con toda esta comunidad de creyentes, que, Señor, Tú nos lleves a pasos de fe gigantescos, a dádivas, Señor, imposibles, Señor, a ver, Señor, Tu provisión de fuentes inesperadas, tanto a nosotros como a la obra en general, a multiplicar nuestros recursos y nuestras fuerzas y nuestra capacidad creativa, Señor, y todo lo demás, Señor, y que se levante la obra de Dios en esta ciudad, para que mucha gente pueda venir al conocimiento del Hijo de Dios.